Ahí lo tiene, pero no queremos que se quede usted en que esto se trata nada más de un asunto de si es popular o impopular la medida del gobierno. Esto tiene raíces y tiene historia. Y justamente para hablar de eso nos visita en el estudio y le doy la bienvenida, de verdad con mucho gusto, a una gran periodista y escritora, Ana Lilia Pérez, que es autora de obras como El Cártel Negro y Pemex RIP, entre otras, que hablan justamente de este tema que es muy penoso, Ana. Primero, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por aceptarla. Y es justo para hablar, mira, aquí tengo Pemex RIP. Y digo es muy penoso porque Pemex era el orgullo de los mexicanos, era la gran empresa de la nación. ¿Y qué pasó? ¿Cómo llegamos de eso, que era un emblema internacional de México, a lo que estamos viviendo, a lo que la gente está padeciendo ahorita? Que parece apocalíptico, ¿no? Pues pareciera. Pues es lo que hoy vive la población. Ese efecto de lo que ocurría ya en Petróleos Mexicanos desde hace muchos años, que era un saqueo. El saqueo en las tomas clandestinas, yo las pongo entre comillas, porque la mayor parte del saqueo a Petróleos Mexicanos es por parte del propio personal de Petróleos Mexicanos. Las tomas clandestinas representan el 20% de lo que se le roba a Pemex. El otro 80% responde a una estructura bien organizada desde dentro de la petrolera, y el robo de combustible es uno de los eslabones. Pero ¿cómo llegamos a eso? Bueno, tuvimos una de las empresas petroleras más importantes a nivel mundial, una de las primeras 11 petroleras que generaban más ingresos y que, bueno, debía reflejarse en la economía de los ciudadanos. Pemex aportaba el 47% del Producto Interno Bruto. Dependíamos de Pemex. Así es. País. México tenía una economía petrolizada y si bien todavía es uno de los activos principales que se tienen en este país, el robo de combustible es solamente uno de los eslabones de saqueo. En Petróleos Mexicanos hay muchas maneras de robo y lo que hoy se ve es producto de todo ese saqueo que empezó como un robo hormiga hasta convertirse en una estructura bien organizada que al momento en que quieres combatirla es como si golpearas en un avispero. Entonces todo está pululando. Es lo que estamos viendo ahora. ¿Tú qué opinas? Bueno, es un retrato terrible este que nos haces, pero tú has investigado más de 15 años, no estás hablando por hablar, tienes documentos, tienes las pruebas y aquí están estos libros. Pero déjame preguntarte, por esta historia que conoces, ¿tú cómo ves la medida? ¿Tú pensabas que iba a haber el cierre de los ductos para combatir esta manifestación de la delincuencia dentro de Pemex o no? Bueno, cuando se conoce el modus operandi en el robo de combustible, como lo conozco yo, como la palma de mi mano, lo he estudiado a profundidad, lo he padecido también. Yo publiqué un libro en el año 2011 que se llama El Cártel Negro y el subtítulo de ese libro es Cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex. Y en ese libro ya se revelaba lo que hoy estás viendo, de lo que hoy se reconoce públicamente, que es toda una estructura de saqueo que comienza desde las áreas de producción petrolera, desde que la materia prima, o sea, el hidrocarburo, llega a las refinerías para el proceso de refinación. Hay dobles contabilidades para maquillar lo que entra y tener un margen de maniobra para sacar lo otro. Con pipas, por eso se habla de tantos volúmenes de pipas que se le roban a Pemex. Hay un modo de operar de la doble facturación y el tema de los ductos. Todo el sistema de transporte o una parte del sistema se hace por poliducto. Llegó a tal nivel de organización el crimen dentro de Pemex que desde la torre de Marina Nacional, es decir, desde el corazón de Petróleos Mexicanos, la gente que tenía a su cargo el monitorear el sistema de ductos que está monitoreado las 24 horas a través del sistema SCADA, es como si tú y yo estamos viendo en un monitor lo que está pasando en todo el país. Lo que hacían era permitir que se robaran ese combustible intermitentemente. Bueno, esto lo ha retomado el presidente, lo ha dicho así con estas mismas palabras y ahora decidió combatir cerrando los ductos. Y esto es todo lo que yo planteaba ya desde el libro El Cártel Negro y un punto importante, las tomas paralelas. Y aquí viene la respuesta a la inquietud y a la inquietud que tiene la ciudadanía de por qué cerrar los ductos. Bueno, en la red de poliductos de Petróleos Mexicanos hay
todavía porque al parecer se está desmantelando una parte de esto, no sé qué tanto avance haya, pero redes paralelas. ¿Qué significa? Que tenías tu red legal, pero al lado tenías conexiones alternas. ¿Quiénes realizaban esas conexiones? El personal de Petróleos Mexicanos. Una pregunta, ¿un plomero muy avesado, muy hábil, puede manipular una tubería de este tipo? No, por supuesto que no. Y un ciudadano común no sabe dónde se ubican los ductos de Pemex, ni sabe dónde, en qué tiempo va a correr tal o cual hidrocarburo. Por el poliducto pueden pasar los más diversos productos de Petróleos Mexicanos y cuando hablamos de huachicolero debemos quitarnos esa idea de la gente que llega a perforar y se lleva su garrafoncito. Eso así no es como funciona el robo de combustible. El robo de combustible funciona cuando el personal de la torre de control de Pemex monitorea, llama a quienes van a hacer la perforación, que son personas altamente especializadas en manipulación de válvulas, hacen la conexión y permiten que esa conexión paralela funcione. Hay otra modalidad que se le llama toma en caliente. La toma en caliente es una perforación instantánea donde la realiza el personal de Pemex, llama a los huachicoleros que tienen los camiones que vemos circular cargados, llama a los cargadores, así se les define, acuerdan con la policía local de qué hora a qué hora van a entrar a cargar y hacen la carga. Así es como funciona el robo de combustible y lo peor, gran parte de ese mercado negro se comercializa en el mercado legal, es decir, en las propias gasolineras oficiales autorizadas por Petróleos Mexicanos. ¿Se han estado retirando permisos? ¿Se han estado negando algunos desde el principio de esta administración? ¿Tiene que ver con esto? Tiene una lógica total porque las gasolineras compran cierta producción a Pemex, cierta gasolina. Cuando una gasolinera deja de comprar o de plano no compra y sigue funcionando es porque todo lo que vende es robado. Y así es como se identifica a las gasolineras. Los reglamentos para empresarios franquiciatarios de gasolineras de Pemex les exigen, por supuesto, que todo lo que comercialicen debe ser legal. Pero lo que comenzó a ocurrir en muchas áreas era que el empresario, en vez de comprarle a Pemex, empezaba a comprar a los ordeñadores, que a veces eran los propios transportistas de Petróleos Mexicanos, o compraba una parte a Pemex y otra parte a los ordeñadores. Los estados que estamos viendo afectados, que son básicamente 6, digo, hay problemas en otras ciudades, pero a nivel de estado son 6. Guanajuato resalta mucho, ahí está la refinería de Salamanca, pero tiene que ver, de acuerdo a tu experiencia y tu investigación, ¿estos territorios están vinculados a este tipo de tráfico? ¿Es porque ahí se daba más? Es una de las hipótesis que se ha manejado. Sí, completamente. Estado de México, por ejemplo. Te podría decir que la refinería de Salamanca es el origen del huachicol en México. Y el huachicol no comienza con el robo de gasolina, sino de asfalto. ¿Por qué de asfalto? Porque era lo más fácil de comercializar. ¿Quiénes lo comercializaban? Los propios transportistas de pipa, que eran a quienes se les encargaba movilizar este producto. ¿Quiénes eran los transportistas? Empleados sindicalizados de Pemex. El ser chofer de pipa en Petróleos Mexicanos es uno de los puestos más cotizados. El líder del sindicato petrolero, por ejemplo, tiene un puesto de chofer de pipa. El personal sindicalizado es altamente responsable en este robo. ¿Por qué? Porque son quienes controlan todos los procesos de producción. La gente encargada también cotidianamente de manipular los ductos, de darles mantenimiento, de hacer las labores en los campos, son personal sindicalizado. Sin embargo, de esta responsabilidad no se puede eximir a personal de confianza porque en las refinerías, en las terminales de almacenamiento, los jefes son personal de confianza. ¿Los directores de Pemex no saben de estas cuestiones? El director de Pemex cada día recibe un informe en tiempo al día de lo que está entrando a una refinería y lo que llega a una terminal de almacenamiento. Y los números nunca cuadran. Y si los números no te cuadran, es porque hay robo. Y los directores son informados de esto. Además, hay que recordar que el funcionario público tiene responsabilidad por colusión o por omisión. Es doble y es gravísimo.
De eso le hablábamos. No queríamos y no queremos que se quede usted con la impresión de que esto se trata nada más de si es magna o si es premium, de si hay o no hay. Es un asunto mucho más profundo y si usted quiere conocer todos los detalles, la historia, más de 15 años de investigación de esto que acaba de escuchar, esta es la mujer que se ha aventado ese tiro y ella es la que más sabe de toda esta historia. Este es el libro más reciente, es Pemex RIP. Hoy sabemos la situación de Pemex. Es editorial Grijalbo, Vida y Asesinato de la principal empresa mexicana. Lo que antes era Orgullo y hoy usted acaba de escuchar en lo que se ha convertido. Así que estamos hablando de una medida que puede ser impopular, pero de acuerdo a todo esto que nos ha revelado, a todo esto que has investigado, que está documentado, es ineludible. Bueno, yo sí quisiera que la ciudadanía también hiciera conciencia de que cuando hablamos de huachicol no estamos hablando de comprar o no algo barato. Estamos hablando de violencia, de muerte, de sangre, estamos hablando de crimen organizado al más alto nivel. Entonces, considero que la cruzada contra el huachicol no debe ser del gobierno, es una cruzada de toda la ciudadanía. Pues ahí está. Con esa frase que me parece una imagen muy poderosa porque tenemos responsabilidad en todo lo que tiene que ver con la vida pública. Lo dejamos. Muchísimas gracias, Ana, de verdad. Apreciamos mucho, sobre todo tu trabajo. Hay que ser valiente para sostener una investigación así. Que estés muy bien y te esperamos próximamente porque es algo, usted lo entenderá, que va a seguir dando de qué hablar. Muchas gracias. Con todo gusto. Mucho éxito. Gracias.